bueno, como les dije antes de la pausa y lo que me critican algunas personas es que yo me entusiasmo mucho con los días miércoles y síntesis educación. Es que este tema me apasiona y el de hoy particularmente. Pero vamos a darle la bienvenida y el feliz día de San Valentín a Juana. Juana Díaz, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Para mí es un Las gusto. dos de rojo. Habría que estudiar psicológicamente por qué el San Valentín de Juana es en blanco y el mío es en combinación con negro. Puede ser mira, equilibrio. Mira, y tenemos una mosca, qué lindo. Puede San ser Valentín, equilibrio. Tan bello. Pero el mío no es con blanco, es con negro. Hay que estudiar eso. Y hay que, ¿Por qué lo combiné con negro? y hay que ver también por qué eso de San Valentín siempre con blanco y rojo. Exacto, no, el rojo sí, el color del amor. De la pasión. Exactamente, pero, ¿qué se le va a hacer? El mío está combinado con negro. Y a propósito, Marcela, de San Valentín y del tema que vamos a hablar hoy, ¿sabes que hay gente que dice que los dominicanos somos personas muy apasionadas? Siempre. Y que eso se nota en el tono de voz. Bueno. La manera en que hablamos, el volumen, la Eso, gritadera, sobre todo, el volumen. Somos muy efusivos y la voz de nosotros da muestra de eso. Voy a contarte, en cualquier circunstancia. Voy a contarte algo. Hace muchos años, pero muchos años, antes de yo siquiera imaginar que iba a vivir en República Dominicana, estaba en un aeropuerto y las personas que viajaban con nosotros decían, esos son dominicanos. Ay, Dios mío. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Cómo saben? ¿Por la tonada? Y me dicen, no, por el tamaño de los bultos y por la voceadera. Ay, sí, lamentablemente tenemos esa fama. Eso sí nos caracteriza. Yo personalmente no, porque tengo como una fobia a la voceadera, a la música fuerte, sí. Si usted quiere que yo escuche más de lo que debo, susurre. Y estoy ahí como que, ¿what? Pero en la parte de los volúmenes muy altos que dañan el oído sí. Ya no me gusta. Y lamentablemente nuestros niños reciclan ese patrón porque en la casa les hablan en tono muy alto, también en la escuela, en la calle, donde quiera que están. Donde quiera que están, los niños reciben, además de los ruidos, de las radios, de las bocinas, la voz humana de las personas adultas quienes les hablan. Y los niños dicen, bueno, si los adultos, los modelos a los que tenemos que seguir hablan alto, pues también ellos siguen haciendo lo mismo. Y cuando uno llama la atención, dice, no, es que yo me comunico así, yo hablo así. Además, y si no le hablo duro, no me entiende. Muy dominicano. Y es todo lo contrario. Lamentablemente, pero lo que sí es cierto es que por un tema de salud, sobre todo, y luego de educación, tenemos que aprender a educar nuestra voz, a respirar, a hablar pausadamente, porque aunque no nos damos cuenta, aunque no lo sentimos, hay órganos internos, no solamente el oído, si no educamos la voz, los demás órganos del cuerpo pues se van afectando poco a poco ahí y calladito por ahí. Estamos produciendo enfermedad y muerte sin proponérnoslo, lamentablemente. Vamos entonces a darle la bienvenida a nuestra invitada, que nos encanta, ya se lo dije, nos apasiona el tema de hoy, la señora Elaine Tona, fonoaudióloga y terapeuta del lenguaje. Sí, señores, hay terapistas o terapeutas del lenguaje y nosotros tenemos la suerte de tener a una con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Encantada de estar con ustedes y de hablar de este tema que es tan importante y ojalá que podamos dar claro hoy que es muy importante. Claro, sobre todo para los docentes, porque es muy bonito y es muy lindo un niño de 1 año, 2 años, que diga una cosa por otra, que lo diga diferente, que tenga la L por la R o un rotacismo francés en lo que es la R, que hablan así. Son bonitos cuando son chiquitos, pero ¿qué sucede cuando eso se va perpetuando, cuando eso no se corrige con la edad?
sí hay maneras de solucionar todo eso, inclusive a los niños que son tartamudos. ¿Cómo es que le dicen aquí? A los gagos. A los gagos. Eso es un gago. Pero al tartamudo también tienen otra manera de decirle. Pero vamos a dejar que sea usted, que es la que sabe de esto, que nos hable un poquito. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, hoy venimos a hablar acerca de la voz. Y es muy importante tener esto en cuenta desde que somos pequeños, ¿verdad? Hablábamos antes de comenzar el programa, comentábamos que es muy cultural esto de hablar fuerte y es normal, ¿sí? Dos personas están debatiendo un punto y me he dado cuenta que es muy normal ver que hablen fortísimo. Y al principio yo creía que estaban peleando. Siempre. Pero no, es que cesa la discusión y ya, normal. Cada quien para su casa, como decimos. Pero desde que somos niños es importante que eduquemos a cómo se cuida la voz. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacemos, no necesariamente hablando, pero que perjudican la voz. Entonces hay dos cosas. Hay abuso vocal y hay mal uso vocal. Ambas pueden desencadenar una patología vocal. Elaine, perdona que te interrumpa, ¿cómo diferenciamos una cosa de la otra? ¿Cuándo yo estoy haciendo un mal uso de mi voz y cuándo estoy abusando? Porque podría parecerse. Sí, aparentemente, fíjate, el abuso vocal son esas conductas o hábitos que nosotros tenemos que no son necesariamente hablando que se producen, pero que perjudican la voz. ¿Cómo es eso? Cuando yo hago esto, el carraspeo frecuente y se hace mucho. El carraspeo produce un roce excesivo de las cuerdas vocales, ¿ok? Recordemos que las cuerdas vocales son dos plieguecitos muy pequeños, muy frágiles, que hacen un roce cuando se produce la voz. Que es lo que la vibración que genera el sonido. Exactamente. Entonces, ese exceso de vibración y de roce que se produce durante el carraspeo es bastante perjudicial. Y nosotros lo hacemos mucho, ¿sí me explico? Entonces, es algo que no se produce en la voz, pero que perjudica la voz. El fumar, por ejemplo. Al final, a veces los fumadores defienden su posición, no, pero mi voz sigue siendo igual. No, señores, cuando van pasando los años, vamos notando que la voz se hace más opaca, que la voz cambia el timbre. Lo que hablan, la voz del trasnochado, la voz del bohemio. Eso. El trago, las malas noches y demás que hacen como una voz más grave, ¿no? Sí, ¿eso es verdad? Áspera. ¿Eso no es Más mentira? áspera. No, no, eso no es mentira, para nada. El alcohol es sumamente irritante para las cuerdas vocales y las horas de sueño también son importantes. No es lo mismo una voz cuando hemos tenido una noche, ¿verdad?, de trasnocho, a cuando hemos tenido un sueño reparador de al menos unas 6 horas, pero que ha sido reparador. La diferencia es del cielo a la tierra. Y cuando nosotros sentimos que nuestra voz ya no es la misma, es decir, que no está clara, sí, que no está clara, nos forzamos. Es un círculo. Exacto, entonces son muchas cosas, son muchos factores que interfieren en el buen desarrollo de nuestra voz. Lo importante, ¿es la respiración para la voz? Es fundamental, es fundamental. O sea, la gente no se imagina lo importante que es, pero ¿por qué es tan importante? Porque resulta que las cuerdas vocales están en todo el centro de la vía respiratoria y la voz se produce con el aire que sale. Si entra poca cantidad de aire, si entra una cantidad deficiente, ¿qué es lo que va a salir? Va a salir también poca cantidad de aire. Y se va a forzar. Exacto, entonces hay un esfuerzo muscular, que es lo que produce hasta un edema de las cuerdas vocales. Un edema es cuando se llena de líquido. Sí. ¿Y la gente se da cuenta de que puede estar haciendo un edema a nivel de sus cuerdas vocales? Es que es silencioso. Los problemas vocales son evolutivos en larga data, es decir,
van progresando en el tiempo de manera silenciosa y no es hasta cuando tenemos un síntoma importante, por ejemplo una disfonía, es decir, una ronquera, que no se me quita. Afonía, porque afonía es total silencio. Exacto, afonía es sin voz, ¿verdad? Exacto. El prefijo a es sin. Es que la gente dice, ay, no, estoy afónico. Estoy afónico. No es así, sino estoy disfónico. Disfónico, porque dis es una alteración del sonido, que es disfonía. Entonces, no nos damos cuenta muchas veces, sino hasta cuando tenemos una disfonía o una afonía crónica que decimos, oh, pero déjame ir al médico, algo está pasando. Pero viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Y hay profesiones que llevan a ese tipo de trastornos. Por ejemplo, los maestros, los profesores de educación física, los entrenadores deportivos, que la emoción y el momento y la frecuencia hacen que esa voz se canse. La voz se cansa. Sí, claro, se llama fatiga vocal. Pero continúa con la lista, Marcela, porque dejaste a los políticos, a los predicadores. Sí, los cantantes. Bueno, los cantantes, sí, muchos locutores, periodistas que creen que el micrófono sienten que el micrófono no les ayuda. Y hay algo que tengo que confesar. La gente no se imagina que, por ejemplo, y en mi caso, el ensayar, el cantar de manera repetitiva, cansa, pero cansa de cansancio de acostarse y decir estoy muerta. Sí. No de que, ay, no, cansancio real. Sí. Me viene a la mente una cuestión pública que hay hace poquito y es el problema en las cuerdas vocales que tuvo Shakira. Quizás por cansancio, quizás porque forzó la voz, quizás, no sé específicamente cuál es el diagnóstico que ella tuvo, pero sí sé las consecuencias que tuvo que evitar o cancelar una gira, porque no podía cantar. Sí. Fíjate, cada profesión tiene sus particularidades, ¿no? Estamos hablando antes de los docentes. ¿Y qué pasa con los docentes? Que también el ambiente de trabajo, es decir, el aula de clases, no favorece la proyección de la voz, ¿ok? Es decir, no amplifica. Amplifica el ruido, ¿sí? Pero no amplifica la voz del docente. Entonces, ese es un docente que tiene que hacer mucho más esfuerzo y si no tiene una buena técnica respiratoria, la laringe se va a forzar de más. Todos los músculos que están acá en la garganta se forzan de más, incluyendo las cuerdas vocales. Y se produce con mucha frecuencia los nódulos. Los nódulos es la única patología que está reconocida como una enfermedad laboral. Fíjate, porque es muy común encontrar un docente que ya tiene nódulos en las cuerdas vocales, que eso es como una, no sé cómo le dicen. Una verruguita. Como, la gente dice como una verruguita, una como pelotica, si fuera acné. Tengo una bolita. Exacto, una bolita como de acné, que se puede presentar en una de las cuerdas o en las dos. ¿Y eso qué pasa? Que produce una serie de síntomas que muchas veces pasamos por alto, por no tomar licencia, quizás porque afecta el presupuesto. Ahí sí cambia la voz. Marcela, ¿cómo es eso de que solamente tenemos 2 cuerdas vocales? Sí, qué bueno que lo preguntas. Sabes que yo antes de comenzar a estudiar, yo me imaginaba así como un arpa chiquitica, ¿no? Con varias cuerdas, de la garganta. Con varias cuerdas. Sí. Son 2 nada más, o sea, son 2 pliegues, ¿ok? Que están así, y ellas abren y cierran cada vez que nosotros vamos a producir un sonido. Son 2, y son muy, muy pequeñitas. Pero fíjate todo el sonido que producen. Y es tan maravilloso nuestro cuerpo humano que uno no deja de convencerse que 2 pliegues tan pequeños puedan hacer tantas maravillas. Y puedan producir diferentes voces, diferentes tonos, diferentes intensidades. Pero todo ese control que lo da la respiración, un buen manejo respiratorio, es lo que puede hacer que nosotros le saquemos provecho suficiente a nuestra voz, dependiendo de la profesión o el hobby. Dentro de esas profesiones, ¿sería bueno enseñarles a respirar? Sí, es que desde que el docente se forma,
desde que estudia en la universidad para prepararse como docente, debería haber una cátedra que se llame respiración y voz. Exacto. Porque ese es su instrumento de trabajo. Claro. ¿Qué hace un docente si se queda sin voz? Incapacitado. Ese es su instrumento. Debería enseñarse a cuidar, que salgan de la universidad con una buena técnica respiratoria, sabiendo impostar la voz. Impostar es saber colocarla en las cavidades de resonancia. Es decir, la voz rebota donde hay cavidades de hueso y hay espacio, ¿sí?, para que rebote. Eso es lo que amplifica la voz, le da fuerza, le da proyección. ¿Qué es lo que se quiere en un entrenamiento vocal? Que se haga una frase más larga con menos esfuerzo. Pero nosotros muchas veces hablamos al revés. ¿Y cómo hacemos frases más cortas con mayor esfuerzo? Porque respiramos mal y mandan el aire aquí. La gente que hace para respirar, ya sabemos que está respirando mal. Exacto, pero porque mala técnica respiratoria. Porque se respira como con respiración diafragmática. Pero es que nadie nos ha enseñado eso. O sea, la mayoría de nosotros desconoce que es una respiración corta o incompleta. ¿Correcta o incorrecta? En las escuelas de locución sí se enseña la respiración. Qué bueno. En las escuelas de locución. Sí. Pues si no, es imposible. Exacto. Y por eso cuando nosotros vemos o escuchamos en la radio la persona que nos habla, que nos endulza, que nos enamora con esa voz, es porque está impostando la voz correctamente. Entonces entiendo sí que en las escuelas de locución sí se enseña a respirar de forma diafragmática y a impostar y a enviar la voz bien lejos, que eso es importante. Que es lo que llamamos proyección. Exacto. Cuando la voz es capaz de llegar allá con poco esfuerzo. Y en la vida cotidiana, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo aprendemos a respirar? Es importante eso del tipo respiratorio, el patrón respiratorio. Cuando usted manda a una persona a tomar una inspiración profunda y hace, ya sabemos que se está llenando la parte superior de los pulmones. ¿Por qué? Porque este hueso que está aquí, que se llama clavícula, se eleva, ¿sí? Se elevan los hombros. Eso ya de plano necesita entrenamiento respiratorio. ¿Cómo es una respiración correcta? Cuando inflamos abdomen y sobre todo costillas. Para los profesionales de la voz, llámese cantantes, locutores, sí, es muy importante aprender la respiración costodiafragmática. ¿Por qué? Porque es la que menos se ve. La abdominal se ve cuando se hincha el abdomen, pero la diafragmática, no se nota mucho y es la que permite tomar mayor cantidad de aire. Y uno llega a hacerlo hasta de manera inconsciente. Que es lo correcto, es lo ideal. Ahí llevar los hombros hacia atrás y llenar ahí los pulmones. ¿Sí? Sí. Pero supongo que para alguien que nunca lo ha hecho, porque tú has estado familiarizada con eso siempre, Marcela, pero una gente que nunca lo ha hecho y dice, bueno, ya es hora de que no importa la edad que tenga, tengo que aprender a respirar. Sí. Entonces, y lo importante, porque además la buena oxigenación, la buena respiración produce más energía. Exactamente. Y no nos cansamos. Por ejemplo, olvidemos de cantar, olvidémonos del que enseña en una ser aula. Docente. Exacto. Enfrentémonos a una escalera. Se dañó el ascensor y hay que subir hasta el piso 7. Ajá. Y entonces, agotada en el cuarto. Pero si uno respira mejor, va a poderse enfrentar a esa situación. Y para eso están los profesionales de la fonoaudiología y los terapeutas que nos ayudan. En el caso mío, y yo le comentaba antes de la pausa, quizás aprendí más a respirar con una fonoaudióloga que con profesores de canto, que tuve las dos posibilidades. ¿Por qué? Porque justamente la ubicación más técnica de la respiración me la enseñó una fonoaudióloga y eso es importantísimo. Sí, es así. Importantísimo. Y es bueno que sepan también que nosotros en el Instituto de Audiofonía del Audio tenemos ya disponible el servicio, ¿ok? Para que la gente aprenda. Si usted quiere ir nada más a hacer entrenamiento respiratorio, perfecto, eso lo hacemos. No nada más rehabilitamos patologías vocales,
sino que también hacemos reentrenamiento ¿Qué es lo que de hablábamos la al respiración, que es lo que hablábamos. ¿Para qué? Para prevenir. Lo principal es prevenir, pero si ya notamos que hay un problema, que hay una disfonía que tiene muchos días, que tiene meses quizás, que la voz se volvió opaca, vamos a acudir. Sí, no se puede dejar, no se puede dejar. No se debe dejar pasar, no se debe. Porque lo que hablábamos, personalmente yo sí tuve en un momento de mi vida donde trabajaba como docente, nódulos en las cuerdas vocales, que era lo que usted hablaba, y se desaparecieron gracias a técnicas y a terapias de fonoaudiología. Sí, a una rehabilitación. Exactamente. Pero antes de llegar a la rehabilitación podemos entrenarnos para evitar justamente entonces al aprender a respirar, bueno, pobrecito del que yo tenga que gritarle porque proyecto una voz allá lejísimo y como si nada me quedo igualita, porque eso es una técnica, Y muchos de nosotros no lo percibimos, pero es bastante desagradable alguien gritando. A veces digo, tal vez duele menos un golpe físico, muchas veces, que una gritería. Sí. Para mí eso es una de las cosas más desesperantes y desagradables que hay sobre esta tierra. Pero y en la lectura, volviendo al tema que tú decías, los políticos. ¿Cuántos políticos leen mal? Pero no porque no sepan leer, sino porque no saben respirar. Exactamente. Existe algo que se llama la coordinación fonorrespiratoria, es decir, la coordinación entre la respiración y la voz. Y eso lo trabajamos justamente leyendo, porque debe haber unas pausas sistemáticas en la lectura para nosotros tomar aire y continuar, que por supuesto no altere la coherencia del texto. Exacto. Pero eso también se aprende y es muy fácil, realmente es cuestión de proponerse. Hay personas, no sé si lo ha tratado usted, hay personas que están hablando y se aceleran tanto y entrecortan las palabras que quienes están oyendo tienen la sensación de que le va a dar un paro cardíaco, de que esa persona se va a quedar así que le va a dar rígida, que le va a dar algo. Que va a colapsar en cualquier momento. Definitivamente. Sí, y están también los que no llega, el aire no les llega al final de la frase y bajan. Entonces lo último que dicen no se les entiende. Uno está como que, ¿qué será lo que está diciendo? Sí, pero eso es importante. También asociamos una buena respiración con la cura de algunas enfermedades. Sí, también. Justamente. Por ejemplo, bueno, no solamente, no sería un ejemplo pero la gente que tiene problemas respiratorios, que puede ser alergias, puede ser asma, puede ser... Buen ejemplo. ¿No se mejora respirando bien? Sí, por supuesto. Esto siempre en compañía del médico y bajo el asesoramiento del médico, pero por supuesto, en todos los casos, aprender a respirar adecuadamente es beneficioso. Nunca va a hacer daño, ¿ok? Tiene sus implicaciones, tiene sus particularidades, si es una persona alérgica, si es una persona asmática, si es una persona que tiene unos nódulos vocales, o un hiato vocal, que es cuando las cuerdas se aflojan y ya no pegan bien, entonces esa voz que sale como soplada. ¿Sí? Como con un aire. Como con aire, exactamente. Entonces, en cualquier caso, es muy importante aprender a respirar. Eso está muy ligado al tema de la higiene, o sea, aprender a respirar tiene que ver con la higiene de la voz. Sí, es justamente. Tener una buena técnica respiratoria es tener una higiene vocal. ¿Habría otros aspectos a tomar en consideración para...? Sí, que no hemos hablado de, cuando tocábamos el tema del abuso, ¿ok? Otro abuso que cometemos es tomar bebidas muy frías o muy calientes, alimentos excesivamente calientes. Y sobre todo si los combinamos. Sí. Por ejemplo, un sancocho bien caliente con una Coca-Cola bien fría, con mucho hielo. Ya me dolieron hasta los dientes. Sí, una y ese limonada. contraste de temperaturas, eso afecta terriblemente la voz. Sin embargo, eso lo vemos a diario. Sí, esa es nuestra cotidianidad. La gente que le pone mucho hielo a las bebidas. ¿No? Sí, y un plato de comida caliente, porque hay gente que dice, si no le siento el vaporcito, el calientico en la boca, siento que estoy comiendo comida recalentada o fría. Sí, sí, es así. La tos crónica también.
Cuando nos enfermamos, ¿qué notamos? Si tenemos gripe y nos ataca esa tos, que ya la voz se vuelve opaca, ya no es igual, entonces comenzamos a carraspear y carraspear, ajá, Sí. tratando de aclarar sin saber que lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Queriendo ayudarnos, nos estamos desayudando. Elena, hay una situación en la mayoría de los lugares que visitamos, sean restaurantes, café, piano bar, karaoke, donde quiera que vamos, las iglesias, pues sentimos que la gente, no sé por qué, siempre está hablando, o hoy día tenemos la música, hablamos cada vez más en voz altísima. Entonces, si nos sentamos ahí, si acudimos a hablar con alguien, para escuchar a esa persona con la que estamos hablando, sentimos necesidad de elevar la voz y de que la persona que nos acompaña también lo haga. Por el ambiente. Entonces caemos en un una especie de círculo vicioso. Sí, qué bueno que lo mencionas, porque aquí en Santo Domingo es una ciudad muy bullosa, hay mucho ruido en la calle, es impresionante. Y tendemos a hablar tratando de superar el nivel de ruido. ¿Qué pasa si hay un nivel de ruido de, voy a hablar un poquito técnico, ¿no? En términos de decibeles, que es intensidad, es volumen? 75 decibeles en el ambiente, fácilmente, en la avenida, allá afuera. Para superar eso, tendríamos que hablar al menos a 85 decibeles, y eso es mucho esfuerzo. ¿Cómo Aquí, sería más o menos hablando, 85 decibeles? Sí, ¿Voceando? puede retumbar la televisión de las personas, pero aquí, como nosotras estamos hablando, podemos hablar más o menos a 55 decibeles, y a esta distancia nos escuchamos claramente. 55. O sea, que tendría que subir 20 Pero si decibeles estuviéramos más, paradas en una esquina es gritar. o en algún ambiente donde hay una música ambiental un poquito fuerte, tendríamos que gritar. Exactamente. Entonces, 85, O no 90 hablar. decibeles ya es gritar. Ujú. Y gritar también es perjudicial para la voz. Un día de gritos, 2 horas de gritos, por ejemplo, en un sitio nocturno donde hay una música muy Agota. fuerte y queremos hablar con el que está aquí al lado, pegadito, pero hay que gritar, agota la voz. Sí, Y al día siguiente podemos tener unas cuerdas vocales totalmente. inflamadas. Ajá. Inflamadas. A mí me pasa eso, porque uno no se da cuenta que está forzando porque uno no se escucha. Entonces lo que escucha es el ambiente y quiere hablar con la persona que está al lado y no se da cuenta que está Exactamente. forzando realmente la Sí. voz. Yo en esos lugares ya he decidido no hablar mucho. Yo también. Yo O también. no, o y si voy a ir a salgamos, vamos a hablar conversar, fuera. Sí, sí. Quiero ir a conversar, pues escogemos un lugar que no sea, Que sea más que sea más tranquilo para que podamos hablar en un volumen normal. Ujú. Ahora, lo que les iba a comentar de acá de la ciudad es que también hay mucha pérdida auditiva, ¿ok? ¿Por qué? Por el ruido que hay. Y una pérdida auditiva me hace que yo eleve el volumen de mi voz, porque no controlo. Lo que me hace controlar el volumen es la audición. Si yo me escucho bien, yo hablo a un nivel normal, pero ¿Y si eso es yo lo que casi no pasa me con los oigo, muchachos y elevo. los audífonos? Ay, sí. ¿Cómo están haciendo daño los audífonos? ¿Ok? Y cada vez que tengo un jovencito que le voy a hacer una audiometría, se lo digo. ¿Cuántas horas usas audífono? No lo use, le explico los daños. Porque está haciendo mucho daño. Está produciendo lo que se llama trauma acústico, que es un descenso en la audición de las frecuencias agudas. Porque también la audición es por vibración. Claro, el sonido es vibración. Entonces, cuando vibra tan duro, es lo mismo que pasa con las bocinas que dicen se explotaron las bocinas, ¿verdad? Algo así. Pero Ajá. definitivamente habría que dejar de usar audífonos para escuchar la música, o se puede escuchar a un volumen que no haga daño. A un volumen que no haga daño, pero también las horas son importantes. Es decir, ¿Qué que no sea cantidad un de tiempo horas sería prolongado. adecuado? Es que depende mucho de cada organismo, de cada cuerpo. Cada cuerpo tiene un límite, ¿sí? Y un nivel donde ya supera lo que es la resistencia natural. Entonces, es cuestión de ir probando. Si usted siente que después de escuchar música con audífonos por unas 2 horas, tiene como un pitico en el oído, tiene como una sensación de que no escucha bien, vamos a reducir, Claro. porque algo está pasando. Ujú, está Y afectando. ojalá que tengamos la oportunidad de educar a nuestros jóvenes. Hay algo en lo que me quedé pensando. Si yo necesito subir la voz cada vez que voy a hablar con alguien, ¿es porque yo estoy perdiendo audición? En otras palabras, ¿me estoy volviendo sorda? Probablemente.
Si los demás dicen, pero ¿por qué me hablas tan fuerte? Baja el volumen de la voz. Bueno, eso es un signo de alerta, porque es lo que te decía, yo controlo el volumen de mi voz de acuerdo a cómo yo me oiga. Y muchas veces si no me escucho, y pasa mucho con los niños, ojo, y pasa desapercibido, si yo no me escucho, yo voy a subir el volumen de la voz. Si encontramos un niño que habla muy fuerte, que sube el volumen de la televisión, que cuando va a jugar también pone el volumen muy fuerte, oye. Y cuando alerta. habla, cambia las letras. Eso también puede ser, sí, porque al no escuchar igual, hay pequeñas características de los sonidos que no se perciben. Entonces se busca el sonido que sea más parecido. O Sí. como la persona lo escucha. Exactamente. Yo sigo creyendo que una palabra ofensiva, dura, como decimos aquí en Dominicana, un boche, en voz baja y melodiosa, se siente menos, duele menos. Sí, porque no es lo que se dice, sino cómo se dice. ¿Cómo se dice? Bien, interesantísimo este tema de fonoaudiología. Y nos quedó un poquito hablar sobre terapia del lenguaje, pero me gusta porque así la podemos invitar otro día, porque ya Claro nos que quedamos sí. sin tiempo, literalmente. Oh, claro que sí. por el ¿Podría día dar de el hoy. teléfono brevemente Claro que para que sí. se comuniquen con nosotros, por favor? 809-334-6068. 809-334-6068. Para cualquier información, para cualquier orientación, nos pueden contactar por allí. Importante, oigan a sus niños cuando tienen ese tipo de problemas, cuando vocean, cuando ponen la televisión muy alta. Hay veces que nosotros no nos recordamos que los niños que son prematuros, que tienen problemas de oxígeno al nacer, pueden tener deficiencias auditivas y eso es importante. Sí. Así que no me queda más que repetir el teléfono y despedirte, Juana. Muchísimas gracias por el día de hoy y bueno, que continúe pasando un San Valentín con blanco y no con negro. Y que nos regalemos en este día tan especial, educar nuestra voz y aprender a hablar en un tono más suave, más cálido y más cariñoso. Ya Así tuvieron es. tiempo de buscar lápiz y papel para esta fonoaudióloga y terapeuta del lenguaje, Elaine Tona, 809-334-6068. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta encantada. prontito. Y a ustedes, a lo que es Síntesis Educación, solamente hasta el miércoles que viene, pero a los demás mañana bien tempranito.